Buenas noches, señor presidente. Esta noche, y con mayor fuerza, retumba en mí la frase que hizo un ministro humanista cuando tratábamos de descubrir la gran corrupción que existía en la región Ancash, cuando tratábamos de buscar a los testaferros del señor César Álvarez. Esa frase que el día de hoy se ha cumplido una vez más. Odebrecht pone y saca presidentes, señor. Odebrecht es dueño del Perú y de Latinoamérica. Inmediatamente, en mi mente, regresa la imagen del señor Ezequiel Nolasco Campos, quien un 19 de octubre del año 2012, en mi despacho cuando era fiscal y amenazado con ser asesinado ahí mismo si no se retiraba, recuerdo cómo en una declaración fiscal narraba todos los actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Narró incluso que había sido objeto de un intento de asesinato donde su hijo había muerto, donde el señor Sánchez Milla también había sido asesinado cuando se oponían a que Odebrecht gane la licitación de la carretera Chacas-San Luis. Todo quedó escrito en esa declaración, señor presidente, cuando todavía el señor Ezequiel Nolasco estaba en vida. Él decía: han intentado matarme una vez, lo harán, porque la mafia de Odebrecht llega a los niveles más altos. Y en efecto, al ver que los casos eran encarpetados, al ver que el Ministerio Público no actuaba, al ver que el Poder Judicial blindaba a los funcionarios públicos en esa región, entendí que la corrupción llegaba a un alto nivel. Pero cuando tomé conocimiento que el señor Ezequiel Nolasco fue vilmente asesinado por sicarios, tomé la decisión de ingresar a la Procuraduría General de la República para que pueda desde ahí coadyuvar en las investigaciones en relación al caso de la Centralita, para poder saber y conocer también quién había asesinado el 15 de marzo del 2014 al señor Ezequiel Nolasco. Y cuando desde la Procuraduría intentábamos darle pruebas al fiscal sobre los graves actos de corrupción en la región Ancash, cuando intentábamos buscar a los integrantes de la organización criminal, de pronto, señor presidente, nos encontramos con una triste realidad, que cuando preguntábamos por funcionarios que podían ser testaferros de César Álvarez, cuando habíamos formulado una consulta a la empresa Odebrecht para saber si esos funcionarios luego habían sido contratados como consultores de la empresa Odebrecht, en esas circunstancias, señor presidente, descubrimos que desde el gobierno, desde el señor Ollanta Humala, Nadine Heredia y el ministro Figalo, Odebrecht gobernaba el país. Fue en esas circunstancias que un 20 de julio del 2014, el ministro Figalo intentó amedrentarme usando esa frase: Jenny, ¿qué estás haciendo? Odebrecht pone y saca presidente, señor. En ese momento me preguntaba, si estoy buscando a los delincuentes, ¿por qué termino en la figura presidencial? ¿Qué está pasando? Y obviamente esa denuncia, señores, con documentos, me valió la destitución, porque la caída del gobierno humanista empezó un 7 de diciembre del año 2014, cuando tomé la decisión de denunciar todos esos actos de corrupción, de coacción que existían en relación directa a la empresa Odebrecht. Recuerdo mucho que el 14 de diciembre, cuando denuncié ante los medios esta injerencia por parte del Ministerio Público, algo raro pasó. Cuando nombré ante los medios de comunicación a la empresa Odebrecht, de pronto todos se callaron, todos retrocedieron en la persecución que se venía haciendo en mi contra. Sin embargo, yo continué, señor, continué investigando, indagando, recabando información. Recibí documentación de personas que integran este empresa. Minuto adicional para continuar. Lo cual me motivó a seguir luchando y buscando un lugar desde donde pueda seguir luchando contra la corrupción. Y ya en el Congreso, señor presidente, hemos recibido el 3
el 3 de diciembre, la confirmación ante un pedido que habíamos hecho ante la empresa Odebrecht. Otra vez un integrante de esa empresa me buscaba para decirme: doctora, mande nuevamente un oficio a Odebrecht y pregúntele si PPK ha sido su consultor. Qué terrible pregunta, señores, porque yo ya tenía la convicción que todos los funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción para favorecer a la empresa Odebrecht habían cobrado sus coimas a través de las consultorías. Es así que inmediatamente, después de haber visto la documentación y haber recibido la información, le pedí a mis mismos colaboradores que en aquel entonces me acompañaban en la Procuraduría y les dije: parece que otra vez vamos a descubrir a los consultores de Odebrecht. Y enviamos ese oficio a la empresa preguntándole sobre todo tipo de servicio que hubiera brindado el señor Pedro Pablo Kuczynski a esta empresa. Y bingo, pues, una vez más descubríamos lo mismo. Se confirmó que la empresa Odebrecht pagaba a sus Culmine, por favor, congresista. Consultorías. Es más, comenté con varias personas cercanas a mí que conocían estas investigaciones. Este es el inicio de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Si la empresa responde que sí, trabajó para él, de alguna forma o a través de terceras empresas, él le ha mentido al país y tendrá que renunciar o ser vacado. Y si la empresa niega que lo ha contratado, pese a que Marcelo Odebrecht había afirmado que sí, ese dinero habría provenido de la Caja 2. Y es así que también cursé ese oficio a la Comisión Lavallato, quien finalmente hizo suyo este pedido, lo complementó y obtuvo la... Culmine, por favor, congresista. De diciembre, lo que dio lugar al primer pedido de vacancia. Sin embargo, señor presidente, el 7 de diciembre del año 2017, con la convicción de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no podía permanecer en el sillón presidencial, formulé su renuncia, convencida totalmente de la información y de la documentación que me habían presentado. Obviamente, para muchos resultó algo que no tenía sentido. Para mí no. El tiempo, mi profesión y mi experiencia me ha dado a conocer que Odebrecht lamentablemente sí pone y saca presidentes y que es dueño del Perú y Latinoamérica, y así lo han demostrado las investigaciones. Lamentablemente, como Congreso no supimos comportarnos a la altura para el 21 de diciembre, vacar al señor Pedro Pablo Kuczynski. Se ha probado ahora con estos videos que se compraron votos, señor. Se ha probado una vez más que Odebrecht no solamente pone y saca presidentes, sino que lamentablemente, de alguna forma, hoy va a dar lugar a que también se saquen congresistas. El día de hoy empieza un cambio, señor, no solamente porque vamos a tener a una persona distinta al mando del gobierno peruano, sino porque tiene que empezar un verdadero cambio, también sacando del sistema, del aparato de la administración pública a todos los funcionarios que se encuentran. Asimismo, desde el Congreso, también tenemos que hacer una verdadera lucha contra la corrupción, aprobando ya el proyecto de la independencia de las procuradurías, para que sean esos abogados a nivel nacional los que en los procesos defiendan los intereses del Estado peruano. Del mismo modo, tenemos que aprobar la ley de la colaboración eficaz para que los procuradores participen. Y así tendremos que tener medidas que logren recuperar la moral del país. Recuperemos el país, señor, y solo así tendremos la alegría de soñar con un país sin corrupción.